La vigencia de la democracia depende de los ciudadanos. Panamá en diversas ocasiones se ha visto afectada por golpes militares y por intervenciones extranjeras. Hoy, 8 de mayo, los panameños tenemos la responsabilidad de escoger al mejor para que desde aquí rija los destinos del país. Un nuevo inquilino del Palacio de las Garzas se sentará el próximo 1 de septiembre en la silla presidencial. El presidente Guillermo Endara pasará a ocupar un puesto en la historia de nuestra vida republicana. ¿Cómo han transcurrido y cuál ha sido la historia de los torneos electorales panameños? A continuación lo detallamos. Los primeros comicios, propiamente, que se llevan a cabo en Panamá, acaecen un poco antes del año 1821, cuando los panameños por primera vez pueden elegir los miembros de la comuna. Eso lo dice don Mariano Arosemena en los apuntamientos históricos. La comuna era una concesión que daba la monarquía española, procurando mantener su dominio colonial. Antes de 1855, los gobernadores de Panamá eran designados por la Gran Colombia. A partir de 1855, se convoca una convención constituyente que elige como primer mandatario a don Justo Arosemena. Según el historiador panameño Jorge Conte Porras, remontándose a publicaciones de la época, las experiencias electorales panameñas durante el siglo XIX fueron frustrantes. No hay que ver más que los periódicos del siglo XIX y los testimonios que nos deja un periodista como don Pablo Arosemena para observar que todas las elecciones populares del periodo son una permanente burla, un fraude. Así, según las investigaciones, transcurrió la experiencia electoral del Istmo en el siglo XIX. En el siglo XX, con la independencia del país, se inicia una nueva era. El 16 de febrero de 1904, la Convención Nacional Constituyente escogió por unanimidad al doctor Manuel Amador Guerrero como presidente de la República. En 1908, José Domingo Dovaldía fue electo sin oposición en las urnas, ya que su contendiente Ricardo Arias retiró su candidatura. En 1912, las elecciones que se llevaron a cabo el día 2 de agosto favorecieron ampliamente al doctor Belisario Porras, quien el 2 de agosto fue electo presidente de la nación por unanimidad de la Asamblea de Electores. Sus adversarios habían pedido la supervisión de los Estados Unidos. En 1916, el doctor Ramón María Valdés fue elegido sin oposición presidente de la República. En 1918, la inesperada muerte del doctor Valdés llevó a la presidencia al doctor Ciro Luis Urriola. En 1920, el doctor Belisario Porras nuevamente se convirtió en presidente de la nación, ganando holgadamente los comicios. Su adversario, Ciro Luis Urriola, casi no logró votos. En 1924, Rodolfo Chiari derrotó al general Manuel Quintero por 28.376 votos contra 4.705. Chiari representó al Partido Liberal Chiarista y Quintero al Partido Liberal. En 1928, el ingeniero Florencio Hermodio Arosemena del Partido Liberal concurrió a las urnas sin oposición, al retirar su postulación Jorge E. Boyd de la Coalición Nacional Porrista. En 1932, con la concurrencia de 68.635 ciudadanos a las urnas, Armodio Arias Madrid, apoyado por el Partido Liberal Doctrinario y por el Movimiento Acción Comunal, acumuló 39.533 votos contra 29.282 de su adversario Francisco Arias Paredes, del Partido Liberal Renovador. En 1936, el doctor Juan Demóstenes Arosemena se impuso a Domingo Díaz Arosemena. El resultado de los comicios fue de 41.835 sufragios para Arosemena y 39.830 para Díaz Arosemena. En 1940 surge la figura del doctor Arnulfo Arias Madrid, quien fue electo tras declinar a su candidatura el doctor Ricardo J. Alfaro. El 15 de junio de 1945, Enrique Adolfo Jiménez fue nombrado presidente por la Convención Nacional Constituyente. Tras denuncias de irregularidades, en 1948 fue elegido mandatario de la nación Domingo Díaz Arosemena. Díaz Arosemena falleció en 1949 y fue reemplazado por el doctor Chanis, quien a su vez fue depuesto por las Fuerzas Armadas ese mismo año y reemplazado por Arnulfo Arias Madrid, a quien se le reconoció el triunfo sobre Díaz Arosemena en las elecciones de 1948. Según los resultados,
Arias Madrid había obtenido 76.459 votos y el fallecido Domingo Díaz 71.897. En 1952, José Antonio Remón Cantera por la Coalición Nacional derrotó a Roberto F. Chiari con abultadas cifras. 119.571 contra 68.383. 1956, Ernesto de la Guardia Jr. obtuvo un amplio margen sobre su contendor Víctor Florencio Goitía, 117.633 votos contra 81.737. En 1960 se presentaron 3 candidatos presidenciales. Roberto Francisco Chiari se impuso a Ricardo Arias Espinosa y a Víctor Florencio Goitía. Chiari acumuló 85.603 votos, Ricardo Arias Espinosa 73.309 y Víctor Florencio Goitía 48.432. En 1964, pese a acusaciones de fraude, la victoria en las elecciones presidenciales le fue reconocida a Marco Aurelio Robles, siendo sus oponentes Arnulfo Arias Madrid y Juan de Arco Galindo. Nuevamente la figura de Arnulfo Arias Madrid emergió en 1968 y en unas elecciones catalogadas de irregulares logró imponerse al candidato David Zamudio. Arias Madrid tomó posesión del cargo el 1 de octubre y el 11 del mismo mes fue depuesto por un golpe militar. Un grupo de oficiales encabezados por Boris Martínez y Omar Torrijos depusieron al presidente Arias, dando así inicio a un movimiento político que tuvo diversos tipos de gobiernos y varias elecciones. Ese año se estableció una junta provisional de gobierno encabezada por José María Pinilla y Bolívar Urrutia. En 1972 se estableció una asamblea constituyente y fueron electos 505 representantes de corregimientos que a su vez eligieron a Demetrio Basilio Lacas como presidente por un periodo de 6 años. En 1978 los 505 representantes eligen a Aristide Royo como presidente de la República. En 1984 se celebran elecciones directas y es electo Nicolás Ardito Barleta ante la protesta de la oposición encabezada por Arnulfo Arias. Barleta fue depuesto por las extintas fuerzas de defensa y reemplazado por Eric Arturo del Valle, quien posteriormente fue sucedido de la misma forma por Manuel Solís Palma, quien bajo el cargo de ministro encargado de la presidencia fue colocado al frente del Palacio de las Garzas. El 1 de septiembre de 1989, Francisco Rodríguez fue impuesto como presidente de la Nación, tras descontinuarse el conteo de votos de las elecciones de mayo del mismo año. Meses después, el 20 de diciembre de 1989, Guillermo Endara Galimani fue reconocido como triunfador y juramentado como presidente de la República tras la invasión al país por tropas de Estados Unidos, lo que terminó con la desintegración de las fuerzas de defensa y la captura de Manuel Antonio Noriega. Tras un largo periodo bajo la tutela militar, estas serán las primeras elecciones que se realizan sin la participación castrense. En esta silla se sentará el próximo presidente de Panamá. Hoy, 8 de mayo de 1994, todos los panameños decidiremos quién ocupará la presidencia de la República el próximo 1 de septiembre.